Nos hallamos aquí reunidos en buena hermandad para presentar un libro de Javier Aparicio titulado El desguace de la tradición. Y además lo hacemos en un sitio que es el MACBA, que me parece muy oportuno, no solo porque es un libro de literatura, pero que tiene mucho que ver con lo que es el arte y hay mucho juego de espejos, sino incluso por este hecho que además identifica mucho a Javier Aparicio, ¿no? Esta transversalidad, pero sí que es cierto que en los últimos años ha habido como una cierta compartimentación de las cosas, ¿no? Y donde había pintura solamente había pintura, y donde había literatura solo literatura, ¿no? El hecho de que estemos en el MACBA hablando de libros me parece que es un vaso comunicante muy interesante, que dice mucho de este libro y que, bueno, además ya iremos viendo, iremos desvelando y desguazando el libro, como realmente hay muchas concomitancias entre pintura y literatura. Es decir que este libro de Javier Aparicio sí es un curso de literatura de cabo a rabo, ¿no? Realmente es un libro que tiene teoría, pero es un libro además que viene con ejercicios, con textos, es un libro en el que en cada entrada de autor nos saluda casi con un buenos días, ¿no? Como ese profesor que entra en clase y que nos acompaña todo el tiempo, y que realmente yo creo que es la primera vez que me encuentro con un manual de estas características que se puede considerar un curso completo de literatura, lo cual en cierto modo es un chollo, porque por el módico precio de la compra de un libro tiene uno un curso entero de literatura, lo cual pues realmente no está nada mal. Javier Aparicio, profesor de literatura de la Universidad Pompeu Fabra, director de máster de edición, bueno, es un hombre con muchas medallas. Yo quiero decir que Javier Aparicio es un ingeniero de la literatura, pero que trabaja como un mecánico. Y lo vamos a ir viendo en este libro, que es un libro además lleno de destornilladores, de llaves inglesas, ¿no? Realmente Javier Aparicio se remanga, ¿no? Se llena incluso de grasa y nos lleva un poco a desatornillar, ¿no? A destapar esos engranajes de los libros, y creo que ahí es donde realmente tiene gran valor, ¿no? Que se nos baja de la tarima de profesor y se lía ahí un poco como en el taller del mecánico del barrio, y es cuando realmente nos hace entender y nos hace un poco vibrar, ¿no? Simplemente dar las gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde aquí, dar las gracias al MACBA por haber acogido el acto, a Toni Turbe por querer hacer de maestro de ceremonias o de esta ceremonia que vamos a tener, a Eduardo Mendoza por querer charlar con Javier Aparicio, y nada más. El libro es muchos libros, si ya tendrán ustedes oportunidad de ojearlo cuando lo tengan. Y es una de las cosas que es el libro, y que el autor dice al abrir uno de los capítulos, dice que es una casa de citas. El libro está lleno de citas no solamente textuales, lo que todo el mundo entiende por una cita de un texto, está lleno de citas. Las pinturas son una cita, las propias citas son a su vez citas que ilustran ciertas cosas. Bueno, quería decir algo que no, por lo cual tengo que empezar. Y Eduardo, que es generosísimo siempre conmigo, lo ha sido desde el principio, entenderá que, bueno, que le he metido en este lío porque es un libro, efectivamente, como ha dicho Toni muy bien, es un libro sobre la urdimbre, sobre la creación. Es una cosa que a mí, desde mis tiempos de hace mucho tiempo de agente, siempre he tenido esa obsesión por saber, los que tenéis talento, cómo demonios se puede explicar ese talento. Eso mis estudiantes lo saben, y es una cosa que ya sé que no tiene ninguna solución, es un problema sin solución, es decir, nunca se sabrá cómo se puede explicar y cómo se puede, en fin, justificar y cómo se puede hacer el plano del talento, pero bueno, es un intento fracasado, lo digo en el libro, pero bueno, es un intento. Es un libro un poco pensando en cómo yo creo, no lo sé, igual me equivoco, pero cómo creo yo que leen mis estudiantes, que lee la gente más joven, que está acostumbrada a navegar más que a leer, y que por lo tanto había que darle un libro en el que pudieran volver a los autores que nos gustan, pero sin la necesidad de esa especie de prisión que significa, bueno, página 1, página 20, página 60, página 240, ¿no? Entonces ustedes pueden saltar como un saltamontes, desde Benjamin hasta Kandinsky, de Kandinsky a Baltus, de Baltus a Kafka, y lo pueden hacer de forma realmente física, es decir, de un sitio a otro, y eso bueno, yo tenía la idea de que eso fuera así porque creo que ayudaba a mucha gente a entrar en los libros difíciles, pero pasé mucho tiempo pensando cómo demonios se hacía eso, ¿no? Los tiempos han cambiado y los libros, para que la gente lea y se lo pase bien leyendo, tienen que ser diferentes, ¿no? No podemos hacer libros iguales, ¿no? Y el hecho de que estemos en el MACBA pues tiene una relación con, como ha dicho Toni, con
con el vínculo tremendo que tiene la literatura, que siempre en los planes de estudio está aparte, ¿no? Es decir, hay estudiantes que te dicen, no, yo hago arte, yo no hago literatura, ¿no? Y yo siempre me he preguntado por qué demonios la literatura no es considerada un arte, ¿no? Si es una cosa aparte, planes de estudios, cosas burocráticas. Y en cambio, mi modesta experiencia es que muchos de los fenómenos, de las tendencias que comparte la literatura con el arte, con la música, están mejor explicadas por parte de los pintores. Y por eso en este libro hay una presencia enorme de grandes pintores y de músicos, porque creo que, a lo mejor, no lo sé, pues Van Doesburg pues, explica mejor qué es la novela del contrapunto pues, que John Dos Passos si hubiera hecho un manual sobre eso, ¿no? Yosune, que es mi editora, que es muy discreta, pero me aguanta todos los caprichos. Ella sabe muy bien, y espero que me des la razón, que mis libros crecen. Es decir, cuando tengo el proyecto, lo entrego a la editorial y luego me doy cuenta de que el proyecto está cojo, faltan cosas. Y entonces mis estudiantes me dicen, y mis colegas, ¿y si añades un apéndice? ¿Y si añades un...? Claro, no hemos hablado de los pies de página, porque Eduardo es de una elegancia y de una generosidad impresionante, y no digamos mi editora, que es la que los ha publicado. Pero quiero decir que cuando veáis los larguísimos pies de página en casi todas las páginas, eso no es una manera de dividir la erudición abajo. Y yo solo concibo los libros que sé que alguien va a necesitar, y además he tenido muchos pepitos grillos, que son mis queridos estudiantes y muchos colegas que quiero mucho, y han dicho, bueno, ¿y por qué demonios no? Cuando yo digo, no sé, Achtung, paradoja, sobre el escarabajo de Kafka, necesitaba alguien que me dijera, esto no es una barbaridad, o al menos no lo es del todo. Es decir, alguien que hubiera hecho conmigo el curso, que tuviera un bagaje de lecturas, que me conociera bien, que supiera que yo puedo hacer una broma con mi lector, porque al lector, eso lo compartimos entre otras miles de cosas tuyas, es decir, el lector siempre es muy listo. Y siempre sabe más, y siempre ha leído más. Entonces esa sensación de voy a explicárselo todo al lector porque es tonto es absurda, ¿no? Y entonces ese Pepito Grillo tuve la suerte de que fuera un antiguo estudiante mío, que es Álvaro Ojeda, que está aquí, pero no querrá decir nada, pero es un culpable feliz de muchas de las cosas buenas que tiene el libro, porque era como un feliz sparring. Es decir, yo le decía, esto es una barbaridad, eso no se puede poner, y menos en una edición del prestigio de Cátedra, ¿no? O sea, esto es... No. Y sin embargo él me decía, oye, pues ¿por qué no? Los lectores han cambiado, y lo vemos todos los colegas en la facultad. Entonces decidí, con el beneplácito de mi editora, que es la jefa, incluir, es decir, interrumpir constantemente mi discurso, con glosarios, con diccionarios, con imágenes, con pies de página, con apéndices y con ejercicios. Es un libro muy arriesgado, y es un libro que ha salido como ha salido. En realidad, lo digo de verdad, siempre uno... tiene que hacer un elogio de su editor, pero es que en este caso es evidente, es obvio, ¿no? Este libro podría haber sido otra cosa, mucho peor, y la ayuda formal, física del libro, es decir, la confianza brutal que ha tenido mi editora Yosune en mis ideas de chorlito y en la necesidad, como decía Tony, de que haya destornilladores. Hombre, hay destornilladores, tampoco os asustéis, hay destornilladores porque podríamos haber puesto una mano, esas manos de tipógrafo antiguas del 19, pero un destornillador para mí era la metáfora de un destornillador te sirve para mover un tornillo, y si saca el tornillo, abre un cofre. Por tanto, ese texto... sí, bueno, yo creo que sí. Bueno, lo estoy enseñando por si no se fían, ¿no? Existe. Sí, bueno, yo no quiero ni pensar los impresores lo que te habrán dicho sobre el libro, ¿no? Pero es verdad, un destornillador da la imagen de, hombre, es una llave para entrar en, ¿no? Entonces, como quería que el libro pudiera permitir que los lectores tuvieran sus propios recorridos, el destornillador permitía dar la imagen de no te saltes esto, hombre, porque esto es la salsa del libro. Porque como parecen epígrafes, si te saltas, los lectores de pro, los serios de verdad, se saltan siempre los prólogos, los epígrafes. Sí, claro, y entonces yo quería luchar contra eso. Y entonces la única manera de luchar es poner algo raro, y un destornillador significaba eso. Lo de los destornilladores me parece estupendo, porque primero porque rompe un poco la formalidad de la lectura, y entonces ahí hay cosas mezcladas. Es interesante ver que hay opiniones de editores, de críticos, de estudiosos, de artistas. Sin embargo, el libro empieza con Kafka, claro, que seguramente es el que empieza, es el primero que considera que el hecho de escribir es más importante que el producto.
Hay una cita que dice, a propósito del castillo, dice, es un libro para ser escrito pero no para ser leído. Estoy de acuerdo. Porque lo que es la modernidad nunca lo he encontrado explicado tan bien como aquí. Porque es un libro que realmente incita a la lectura y a la conversación. Es un libro que habría que leerlo con alguien, ¿no? Alguien decía, tú léelo, yo también lo leeré y mañana nos encontramos y nos peleamos por la página 28 o 480 o 790. Porque Ya está, Eduardo. Ya está. No le sobra nada y que además invita a una lectura como la de Borges, de leer y releer muchos trozos con mucha felicidad. Trozos escritos por ti, escritos por otros y traídos por ti y presentados y expuestos. Yo quise reproducir muchas de las páginas de algunos de los manuscritos porque tiene que ver con la idea de producto y de proceso. Y eso a mí me interesaba mucho. Porque uno siempre, no sé, tiene la sensación de que cuando compra un clásico, compra un libro que ya fue clásico al nacer, ¿no? Y sin embargo, claro, los clásicos son clásicos con el tiempo y hay un momento en que ese clásico no es tal, sino que es una novedad editorial. Y eso es muy interesante porque eso desmitifica a los grandes autores, eso significa algo que para mí es básico, que es el esfuerzo de la creación, que es el núcleo duro del libro. Es un homenaje al esfuerzo del creador y luego al esfuerzo del editor. Y tú sabes que hay digamos, menciones de editores muy importantes, franceses, italianos y norteamericanos que han luchado porque los libros salieran mejor y han hecho editings, incluso han alterado los estilos de los escritores sin que el lector final lo sepa. Es decir, son los entresijos y eso es lo que me gustaba a mí. Realmente la cocina de la escritura. A mí es una cosa que no solo como profesor, sino como persona que ha tenido el privilegio de tener vuestros manuscritos ahí y eso me parecía, bueno, el talento, ¿cómo demonios se puede explicar eso, no? Cuando lo vi y cuando lo empecé a leer y cuando me di cuenta de la propuesta y la verdad es que me quedé muy impresionado. Me parece un libro extraordinario. Y es un libro que requiere una lectura muy larga. Es un libro, y lo digo como un elogio, que cuesta de leer por dos razones fundamentales. La primera es que es tan sugerente que cada párrafo tenía que parar y decir, bueno, no, a ver, sí, no sé si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque claro, es un libro que desde el principio está entablando no un diálogo, es una discusión con el lector, con el lector aficionado, naturalmente, con el lector de este libro y de todos los libros que aparecen en este libro. Y bueno, es muy difícil pasar a la página siguiente sin haber resuelto la cantidad de cuestiones que plantea cada momento. Y la segunda razón es que es un libro tan estimulante que continuamente estaba pensando, bueno, paro y voy a leer otra vez porque hace muchos años que no había leído este libro que aparece aquí analizado y da muchas ganas de volver a la biblioteca y ya he separado muchos libros que voy a leer en cuanto termine las cosas que tengo ahora porque me han entrado muchas ganas de repasar. Es un fantástico manual de relectura. No sé si todo esto formaba parte del proyecto, yo creo que sí. Que es hacer un repaso de la vanguardia en la literatura, cosa que hasta ahora no se había hecho tanto. La vanguardia es muy espectacular en las artes plásticas, naturalmente, por razones prácticas, porque la propuesta más atrevida, mientras haya alguien que la compre, una sola persona, ya funciona. Un libro muy atrevido está condenado al fracaso económico porque tiene que gustar a un número bastante considerable de gente. Entonces,
las propuestas atrevidas en literatura nunca han tenido el protagonismo que han tenido las propuestas atrevidas en las artes plásticas. Yo creo que esto es así. La trayectoria de la vanguardia literaria siempre había quedado como algo excéntrico, ¿no? Como algo... precisamente yo siempre me he quejado de que el relato, el discurso literario se ha hecho con criterios historicistas y siempre sobre la base de la tradición, de un concepto de tradición, porque yo creo que precisamente la ruptura es parte de la tradición. Si no hay ruptura, lo que hay es un enmohecimiento, una fosilización Pero bueno, y aquí hay un recorrido, pero un recorrido además muy cabal desde los inicios de este proceso hasta el final. Y uno tiene la impresión de entrar a saco en el despacho del erudito, del lector y del devoto de los libros, y empezar a revolver, porque allí están las fichas, los post-its, los apuntes, las notas, una frase que le llamó la atención, un cuadro que le parece eso, la transversalidad de que hablaba Tony, pero perfectamente ensablado, y ese desorden que al final acaba formando un todo, y que es realmente la única manera posible de abordar el tema, yo creo, porque pero claro, si ir así siguiendo todos en fila india sería imposible. Las tremendas contradicciones, los errores, los disparates, todo lo que está y lo que forma parte la discusión, como comentábamos antes, las opiniones de grandes escritores sobre grandes escritores, totalmente inesperadas, ¿no? Un libro lleno de opinión y en absoluto profesoral, cosa que se agradece enormemente, porque lo único que haces es estar dando continuamente juego al lector. Pero este libro, bueno, como hay muchos libros preceptivos, este es un libro, el libro amigo, y cuando digo que es gordo, la verdad es que, bueno, por suerte he venido provisto de un bolso especial que permite llevarlo a los sitios, y de verdad que es un libro para abrirlo y, por ejemplo, leer unas cuantas citas, ver cómo empieza un capítulo y qué es la propuesta y cómo enfocas y a quién te vas a referir y de qué manera lo vas a situar. Es un libro que sitúa muy bien, por ejemplo, esta nueva tradición, que yo creo que ya podemos llamarle así, el desguace de la tradición y la creación de una tradición nueva que empieza con Kafka o si quieres remontarte más, es igual, y llega pues hasta... Es una guía estupenda y además es un libro que de verdad es uno de los pocos libros que creo que hay que agradecer al que lo ha escrito, porque además hay detrás un esfuerzo y un trabajo, y en cambio sí se trasluce una alegría de vivir y de leer, sí, que se contagian y que son estupendas. O sea que muchísimas gracias, Javier. Seguramente algo habrás aprendido en este libro. ¿Qué has descubierto que no sabías antes de empezar? Que la memoria es frágil, que los editores son necesarios, pero que a veces nos hacen creer que el último libro siempre es el mejor, que hay que releer constantemente, que no hay que hacer caso de caer en las tentaciones de leer lo último que ha salido, que los autores tienen derecho a tener una mala novela, que tienen derecho a que esa mala novela se guarde en un cajón hasta que ellos decidan sacarla, que no todo lo que dicen que es muy bueno es tan bueno, que la gente de marketing trabaja muy bien, muy bien, muy bien. Que un bestseller, Eduardo lo decía del bestseller, pero un bestseller a mí me trae, o sea, si me dices bestseller, tú dices, bueno, pues Dan Brown. No, o sea, bestseller para mí es Gombrowicz,
que se juega unos vinos con un amigo en Viena y le dice, que el próximo libro vende no sé cuántos miles de euros. Esto salía en el libro anterior, en Lecturas de Ficción Contemporánea. Es una anécdota preciosa. Tipo como Gombrowicz, que dice, a ver, nos jugamos una cena que la próxima novela venderá y será un bestseller. Y fue un bestseller. Los hechizados. Novela gótica, un poco de sexo, un poco de... Gombrowicz, ¿no? Y luego, claro, García Márquez no tiene derecho a... porque como es premio Nobel no es un bestseller, ¿no? Es decir, que he aprendido pues, que no sabemos nada, que no hay taxonomías, que es todo mucho más complejo y menos dogmático de lo que pensamos. Y luego, sobre todo, que hay tendencias, ¿no? A mí me irrita mucho, y lo digo de verdad, y además... Ya me conocéis, yo no tengo miedo a decir las cosas que pienso, a veces me equivoco como cada vecino, que bueno, de hecho me equivoco constantemente. Pero es verdad, las tendencias, ¿no? La novela australiana, ¿no? Mira, entonces me preguntan, ¿tú qué sabes de novela australiana? Nada. Yo no sé nada. Entonces va por países, ¿no? Y llegaremos a África. Entonces habrá que buscar, y yo creo que no, yo creo en el talento de verdad, y tampoco creo yo de verdad, lo digo en serio, no creo que haya grandes novelas escondidas en los cajones de los escritores desconocidos, de los editores o de los agentes, no lo creo, y menos hoy, que es un mundo global real, en el que el talento, si lo hay, es como una mecha encendida, ¿no? O sea, prende enseguida, ¿no? Esa es una de las cosas que he aprendido. Una técnica defectuosa mata una buena historia, del mismo modo en que una técnica asombrosa la puede hacer prescindible. Y eso tiene que ver con el bestseller, con el editing, con la labor del editor, con el ego del escritor que dice, bueno, ya tengo la técnica, ¿no? El otro día, cuando mis colegas y muy buenos amigos invitaron a Joan Marcé a la facultad, y él decía, no, es que claro, yo no me planteo, esta es una universidad, y el profesor te dice, a ver, ¿cuántas técnicas hay para escribir una novela, ¿no? Y Joan decía, yo no me planteo nunca qué técnica voy a utilizar para explicar esta historia, yo ardo en deseos de explicar la historia, y luego la técnica ya... que eso es una cosa que es fácil de decir, pero debe ser complicadísimo, ¿no? Entonces, una técnica muy buena, y eso tiene que ver con la metaficción, el que no tiene nada que explicar, ni tiene ningún personaje, pues puede refugiarse en eso, ¿no? Dewey Jr. III, vete a saber quién es, le escribe una carta a Truman Capote, y Truman Capote pidiéndole consejo, usted maestro, Don Truman, ¿no? Que es curioso lo de Don Truman. Don Truman, dígame usted cómo puedo hacer yo pues, para conquistar la gloria literaria. Y Truman Capote, y creo que puede tener cierto interés. Y Truman Capote, porque estamos hablando de los entresijos, ¿no? Un tipo que quiere escribir. Y él contesta, querido Dewey, no se puede enseñar a escribir, solo se puede aprender escribiendo y leyendo, y pone leyendo en grande. Leyendo buenos libros de artistas de verdad. Y luego dice, hasta que entiendas por qué son buenos. Y eso es muy bueno. Eso tiene que ver con lo que decía Eduardo antes, ¿no? No, yo, bueno, llevo 5 veranos leyendo a Salgari, ¿no? O cosas peores todavía, ¿no? El esnovismo de nuestra profesión es terrible, ¿no? Usted no conoce a Menganito, ¿no? Pues no lo conozco. Es eso que se lo enseñó todo a Faulkner, ¿no? Ya, pero ¿usted ha leído a Faulkner? ¿Has leído Las palmeras salvajes? No, yo no leo. Pues empieza por ahí, como dice Eduardo, ¿no? Que quiere decir que la calidad no tiene nada que ver con la fluidez, y el talento no tiene nada que ver con la facilidad o la accesibilidad a la novela, y esas cosas a mí me interesaban mucho. Bueno, pero esto, claro, ahí es donde viene la parte que a mí me impedía seguir pasando páginas, porque en cada una no sabía si llamarte, ir a decir, sal a la calle si eres hombre. Yo recuerdo una frase de un director de orquesta de Fontbilo, el mítico, le preguntaban por un violinista famoso, y dice, bueno, fantástico, dice, su técnica es tan grande que le permite resolver los pasajes más fáciles con la máxima dificultad. Por ejemplo, en fin, yo te quería preguntar sobre el final de los últimos ya... David Foster Wallace, que además, claro, termina de esta manera tan... que es casi... El libro empieza con Kafka y acaba con Wallace, que los dos mueren jóvenes, con... así... Entonces yo pensé, podría haber hecho Pynchon, que me gusta mucho, podría haber hecho Philip Roth, pero pensé que Foster Wallace, con su muerte también prematura y provocada, un suicidio muy cinematográfico, casi, si me permitís, la muerte de Foster Wallace fue como una instalación en un museo de arte contemporáneo, creo yo. Y eso es una actitud.
y por tanto era un escritor que escribía con la sensación de que era un informático en algunas páginas y era un teórico de la literatura en otras, y me parecía que era un colofón. Yo no considero que Foster Wallace sea uno de los autores que tendría que ser el colofón de un libro sobre el taller de la narrativa y la creación desde 1910 a 2000. No lo creo, no creo que fuera un hombre de un enorme talento, pero creo que su actitud ante la escritura pues merecía tener un lugar porque realmente representaba lo que eran las acaballas, ¿no?, de ese siglo XX, de la post-modernidad, de la neo-vanguardia, ¿no?, de la post-vanguardia, como ya la llamas tú muy bien. Y me gustaría, Tony, decir que en realidad es que es un lujo, Eduardo, que hayas querido presentar el libro. Lo han visto, ¿no?, que es un padrino de lujo. Y Tony ha hecho un poco de... Ha sido un placer. No, es verdad, siempre ha sido muy, muy generoso conmigo y además que lo diga Eduardo Mendoza, que sabes que es de maravilla, pues, en fin. Pero quiero acabar con una cita de Manolo Vázquez, que, al que le teníamos muchísimo cariño y que fue capaz de hacer, yo creo, una de las definiciones de novela más abstrusas, ambiguas e incomprensibles que jamás un ser humano podría... A mí me gusta mucho la de Cabrera Infante, la de novelas, todo aquello que se lee como tal, sobre todo en los tiempos que corren. Sí. Esa me gusta mucho. Pero esta es preciosa. Fijaos, es una definición de novela, es una definición culinaria de novela. No sé, tú la recordarás bien. Dice Manolo Vázquez: una novela es como la mayonesa, una emulsión de elementos bien trabados. Dice, la clave no es nunca el argumento, ni una gran escritura, o sea, el estilo, sino que la clave es esa emulsión final sin la cual la novela fracasa. La pregunta del $1.000.000 es ¿cuál es esa emulsión, ¿no? Y lamentablemente Manolo no está aquí, no se lo podemos preguntar, ni Josune, ni Tony, ni Eduardo, ni yo, pero creo que es una definición muy buena, porque tiene que ver con el núcleo duro que yo decía del libro. Es decir, esa emulsión es una metáfora que Manolo utilizó para hablar del talento. Es decir, que podemos estar predicando que las novelas están bien escritas, podemos ir a talleres de escritura, podemos pagar matrículas en lugares donde nos van a enseñar a escribir, pero la emulsión es la que se queda para los que tenéis talento y ahí está. Y nunca sabremos dónde está la emulsión. No hay fórmula mágica. Así que muchísimas gracias. Eduardo, ha sido un privilegio. Hombre, privilegio, sí. Muchas gracias. Pero si me están llevando noqueado. Saluda y has de echar besos. Muchas gracias, Eduardo. Eres Hombre, fantástico. no, que de verdad que lo que he dicho, lo he dicho porque... ¿Terminar?